Prepárate para cuestionar todo lo que te enseñaron sobre Dios, porque en este viaje descubrirás que el Padre de Jesús no era Yahvé, ni tenía rostro de ira o venganza. El verdadero Dios que predicaba Cristo era amor absoluto, mientras que el Antiguo Testamento está plagado de guerras, castigos y celos divinos. Hoy nos adentraremos en los textos prohibidos, en los evangelios apócrifos y gnósticos y en los impactantes descubrimientos de Mauro Biglino, ex traductor del Vaticano, que revelan que el Elohim de la Biblia no era un ser divino, sino una entidad muy distinta. ¿Estás listo para descubrir la verdad que por siglos ha permanecido oculta en las sombras de la fe? Jesús jamás llamó Yahvé a su Padre. En los evangelios siempre habla de mi Padre que está en los cielos, pero evita por completo mencionar a Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Este detalle ha pasado desapercibido para millones, pero tú ya no puedes ignorarlo. En Juan 8:44, Jesús enfrenta a los líderes religiosos judíos y les dice sin rodeos: «Vosotros sois de vuestro padre, el diablo». ¿Cómo es posible? ¿Acaso Jesús acusó a los seguidores del Antiguo Testamento de adorar a una entidad contraria a su mensaje? La respuesta está en los textos antiguos y en el conocimiento que fue silenciado por siglos. La Biblia está dividida entre un Dios de guerra y un Dios de amor. El primero exige sacrificios, quema ciudades y castiga sin piedad. El segundo perdona, abraza al pecador y no necesita templos. ¿Pueden ambos ser el mismo? Según Mauro Biglino, la respuesta es un rotundo no. Él, encargado de traducir textos hebreos para el Vaticano, afirma que Elohim no significa Dios, sino un grupo de seres superiores, no espirituales, sino físicos. No eran divinidades, sino entidades poderosas que manipularon y gobernaron a la humanidad en sus inicios. Yahvé, uno de ellos. El Padre de Jesús, algo totalmente distinto. Jesús vino a romper cadenas, no a reforzar dogmas antiguos. Mientras Yahvé exige temor y obediencia, Cristo enseñó libertad, perdón y compasión. En el Evangelio de Tomás, un texto gnóstico ocultado por siglos, Jesús declara: «Quien beba de mi boca será como yo, y yo seré él, y las cosas ocultas le serán reveladas». No hablaba de obedecer mandamientos de piedra, sino de despertar al conocimiento interior. Su mensaje no era judaico, era místico, universal y revolucionario. Él no vino a continuar la obra de Yahvé, sino a anunciar un reino distinto, un reino cuyo centro no es el poder, sino el amor. Yahvé, en el Antiguo Testamento, no dudó en exterminar pueblos enteros, incluso niños. Ordenó guerras, castigos y sometimiento. ¿Ese puede ser el mismo Padre al que Jesús invocaba en sus oraciones? No hay coherencia entre el mensaje del Nazareno y la figura del Dios veterotestamentario. Por eso los gnósticos, los primeros cristianos perseguidos, distinguían entre el demiurgo, un creador defectuoso y tiránico, y el Dios supremo, el que habita en la luz, el que Jesús realmente revelaba. Para ellos, Yahvé era un falso Dios. Y Cristo, el mensajero del verdadero, vino a abrir los ojos de los hombres y mostrar el camino de regreso a la fuente. Mauro Biglino sostiene que los textos originales hebreos no hablaban de un Dios espiritual. Tradujo literalmente los textos bíblicos sin agregar interpretaciones religiosas y descubrió que Yahvé era una entidad de carne y hueso que descendía en naves, exigía sacrificios físicos y se comportaba como un caudillo territorial. Esta visión coincide con antiguos relatos sumerios y otras mitologías que describen a los dioses como señores extraterrestres. Entonces, ¿a quién servían los sacerdotes del templo? ¿Y por qué Jesús fue asesinado por atreverse a desafiar su autoridad? Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, y lo que parecía una blasfemia se transforma en revelación.
En Mateo 5, Jesús dice: Amad a vuestros enemigos, sed perfectos como vuestro Padre Celestial. Este mensaje es incompatible con la figura de Yahvé, que incita al odio hacia los enemigos y al castigo eterno. El Padre de Jesús no impone miedo, sino paz, no exige sacrificios, sino comprensión. El verdadero Dios que Cristo manifestaba no estaba en templos ni en libros, sino en el corazón del ser humano. Los gnósticos decían que cada alma contenía una chispa divina del Padre oculto, y que Jesús vino a encender esa chispa, no a perpetuar la religión del Antiguo Testamento. ¿Lo comprendes ahora? El Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico perseguido por la Iglesia, revela que aquellos que dicen que Jesús murió primero y luego resucitó están equivocados, pues Él vivió primero y luego murió. Estas palabras encierran una verdad profunda. Jesús no vino a redimirnos ante un Dios colérico, sino a despertarnos del sueño de la ignorancia. El pecado original no era desobedecer a un Dios, sino olvidar nuestra esencia divina. Yahvé no quería que el hombre comiera del árbol del conocimiento, pero Jesús vino a devolvernos esa sabiduría. La serpiente fue demonizada, pero tal vez ocultaba un conocimiento que libera. En Juan 10:30, Jesús afirma: Yo y el Padre somos uno. Pero ese Padre no se corresponde con el que habla de exterminio en el Éxodo o en Números. Ese Padre está más allá del ego, de la venganza y del miedo. Es el origen puro, eterno y sin forma. No necesita templos ni sacerdotes. Es pura vibración de amor. Por eso Jesús rompía reglas, sanaba en sábado y hablaba con pecadores. Estaba guiado por un poder que nada tenía que ver con el legalismo. La ley antigua mataba el espíritu. El Padre de Jesús, en cambio, lo avivaba con fuego sagrado. Los gnósticos afirmaban que el mundo fue creado por un falso Dios, el demiurgo, que atrapó la luz divina en cuerpos materiales. Este creador no era el Dios supremo, sino un usurpador. Según ellos, Jesús descendió para enseñarnos a escapar de esa prisión. En el Evangelio de la Verdad se dice que Jesús vino por causa de la ignorancia del Padre, es decir, para corregir la falsa imagen de Dios que muchos adoraban. ¿Podría ser Yahvé ese demiurgo? Los indicios apuntan en esa dirección. ¿Y tú, que estás escuchando esto, has sido llamado a descubrir quién fue realmente el Padre de Jesús? Cuando Jesús habló de su Padre, no lo hacía como alguien externo, lejano o colérico. Decía que el reino de Dios está dentro de ti, no fuera, no en un monte ni en un templo. Esta afirmación derrumba por completo el culto al Yahvé externo que exigía sumisión. El verdadero Padre que guiaba a Jesús estaba dentro de cada ser humano, esperando ser descubierto. Los sacerdotes no soportaban esa enseñanza, porque si tú descubres que el poder divino está en ti, ya no eres manipulable, ya no obedeces por miedo, vives desde el amor, y eso es lo que hace libre a un alma, saber que el Padre está en su interior. El Antiguo Testamento describe a Yahvé como un Dios que camina, grita, se enoja y necesita sacrificios. ¿Acaso el creador del universo puede tener esos comportamientos tan humanos? Mauro Biglino revela que en el hebreo original no se menciona una divinidad omnipresente, sino un Elohim que camina entre los hombres, que necesita alimento, que se sube en carros de fuego. Esta visión coincide más con seres tecnológicos avanzados que con una conciencia divina. Jesús, en cambio, hablaba de un Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos y que no exige sacrificios. Un Dios que no impone, sino que acompaña en silencio. En el Evangelio de Judas, uno de los textos más controvertidos y suprimidos, Jesús revela a Judas verdades que no le dice a nadie más. Le habla del cosmos, de los dioses menores y de un plan divino oculto.
Le dice que los otros discípulos adoran a un Dios equivocado. ¿Te das cuenta de la magnitud de esa revelación? Jesús estaba separando a su verdadero Padre de la figura que los demás seguían ciegamente. Decía que había una divinidad que no era digna de adoración y que su misión era enseñar el camino hacia el Padre invisible, uno que no era Yahvé. En Juan 1:18 se dice que nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Esta frase es crucial. Nos dice que el verdadero Dios aún no había sido revelado por los textos antiguos, que solo Jesús podía mostrar su verdadera naturaleza. Eso significa que Yahvé, ya visible en el Antiguo Testamento, no era el verdadero Padre. Jesús venía a presentar a alguien completamente nuevo, un ser invisible, no violento, no condicionado por leyes humanas, un Dios del que ningún profeta anterior había hablado realmente. Jesús fue el primero en mostrarlo. Los antiguos profetas temían a Yahvé. Moisés cubría su rostro. Job fue humillado. Isaías temblaba, pero Jesús no temía a su Padre. Le hablaba como un hijo habla con amor a su fuente. Eso marca una diferencia radical. Jesús no hablaba con un amo, sino con un origen de luz. Su confianza era total, porque no había juicio ni castigo, solo guía. Mientras Yahvé castiga, el Padre que Jesús conocía perdona. Mientras Yahvé elige un pueblo y rechaza a los demás, el Padre de Jesús abraza a toda la humanidad sin distinción. Eso es lo que los gnósticos llamaban el Dios desconocido. Jesús nunca fundó una religión, no creó templos ni impuso jerarquías. Hablaba directamente al alma del pueblo. Decía: no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esto es más que una frase espiritual. Es una declaración contra la estructura religiosa de su tiempo. Él estaba cortando la conexión con Yahvé y estableciendo otra con una fuente mucho más elevada, una que no necesita intermediarios, una que habita en el silencio del corazón. Por eso su mensaje fue tan peligroso, porque liberaba. Y cuando el alma es libre, ya no se deja esclavizar. Los evangelios canónicos fueron seleccionados siglos después por la Iglesia para consolidar una narrativa conveniente. Pero muchos textos fueron censurados, como el Evangelio de María Magdalena, el de Tomás, el de Judas o el de Felipe. En ellos, Jesús no habla de pecado original ni de condena eterna. Habla de conciencia, de despertar y de conexión directa con el Padre de la Luz. En estos escritos, Yahvé nunca aparece, y el mensaje de Cristo es aún más claro. No estás roto, solo dormido. No necesitas salvación sangrienta, sino memoria espiritual. El verdadero enemigo no es el diablo, es la ignorancia del verdadero Dios. ¿Sabías que Yahvé ordena genocidios en el Antiguo Testamento? En Deuteronomio 20, por ejemplo, exige que se mate a todos los hombres, mujeres y niños de ciudades enemigas. ¿Eso es amor? ¿Eso representa al Padre que Jesús predicaba? Claramente no. Es más coherente pensar que Jesús no adoraba a ese ser. Por eso, cuando dijo, «Perdonad a vuestros enemigos», estaba contradiciendo directamente la ley de Yahvé, y cuando sanaba en sábado, rompía los mandatos del templo. Su Dios no era legalista, era libertad pura. El Dios de Jesús no quiere sangre, quiere conciencia. Y tú, si has sentido ese llamado, ya estás despertando. Mauro Biglino explica que Yahvé no es sinónimo de Dios. En hebreo, Yahvé es una designación de un ser específico entre muchos Elohim. No es el único ni el supremo.
Esto cambia por completo la lectura de la Biblia. El ser que hablaba con Moisés en la zarza no era el creador del universo, sino uno de muchos señores que gobernaban tribus humanas. Jesús, al hablar de su Padre, no se refería a ninguno de ellos. Su Padre no se manifestaba en truenos ni en fuego. Su Padre era silencioso, compasivo, invisible. Y tú puedes conocerlo, solo debes buscarlo dentro, no fuera. Jesús nunca usó la palabra Yahvé en sus oraciones. Siempre decía Padre o Abba, que es una forma íntima y amorosa de decir papá en arameo. Eso ya te dice mucho. No hablaba con un Dios militar, hablaba con una presencia amorosa que lo guiaba desde dentro. Los sacerdotes no podían entender eso. Ellos necesitaban reglas, sacrificios, control. Pero Jesús venía a destruir ese sistema, y por eso lo mataron, porque no temía decir la verdad, que el Dios del templo no era el verdadero Padre. Y tú, si estás viendo esto, también has comenzado a ver más allá del velo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo le ofreció todos los reinos del mundo si lo adoraba. ¿Te has preguntado cómo podía ofrecer algo que no le pertenecía? Eso implica que los reinos del mundo están bajo control de otra fuerza, no del Dios verdadero, sino del usurpador. El Padre de Jesús no tenía interés en imperios ni en poder terrenal. No quería adoración, sino despertar. Por eso Jesús rechazó la oferta. Sabía que su Padre no era de este mundo. Yahvé, en cambio, sí se muestra obsesionado con territorios y dominio. Otra pista más de que no son el mismo ser. Y tú ahora lo puedes ver claramente. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: si sacáis lo que está dentro de vosotros, eso os salvará. Si no lo sacáis, lo que no saquéis os destruirá. No habla de una cruz ni de un templo. Habla del conocimiento interior. Esa es la salvación que ofrece el verdadero Padre. No la redención de un castigo, sino la liberación de la ignorancia. Jesús vino a enseñarte que tú también puedes volverte uno con ese Padre, si dejas atrás el miedo y te abres al amor puro. Yahvé nunca ofreció eso, solo obediencia y temor. El mensaje de Cristo es distinto, y eso marca toda la diferencia. La palabra Apocalipsis significa revelación, y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Estás recibiendo una revelación, que el Dios que te enseñaron no es el verdadero, que Jesús fue un rebelde espiritual que denunció al falso Dios del Antiguo Testamento. En Juan 17 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido. Esa frase confirma que el mundo adoraba a alguien más, a un impostor, a un Dios de formas, leyes y sacrificios. Pero el Padre de Jesús no necesitaba nada de eso. Solo quería que sus hijos recordaran quiénes eran en realidad: amor encarnado, luz olvidada, divinidad dormida. Los textos gnósticos hablaban de una figura llamada Sofía, la sabiduría divina, que fue la madre del alma humana. Según estos textos, el demiurgo, ese falso Dios que creemos que es Dios, nació por error de Sofía y creó el mundo material en ignorancia. Yahvé, según esa visión, sería ese demiurgo, ciego, arrogante y convencido de ser el único Dios. Jesús, en cambio, representaba al pleroma, al mundo de la plenitud, del verdadero Padre. Vino para corregir el error, para recuperar las chispas divinas atrapadas en la materia, para despertar a los hijos perdidos del Padre verdadero, para despertarte a ti. Muchos no pueden aceptar esta verdad porque han sido programados para temer al castigo. Pero el verdadero Dios no castiga. El fuego eterno es una invención de la religión para controlar a los fieles.
Jesús nunca habló del infierno como un lugar físico eterno. Hablaba del fuego interior que consume al alma cuando vive en ignorancia y odio. El infierno está dentro, no fuera, y el cielo también. Por eso decía, el reino de Dios no vendrá con advertencias, porque el reino está dentro de vosotros. Ese reino no fue creado por Yahvé, es anterior, eterno, y ahora tú puedes acceder a él. Jesús fue asesinado no por predicar amor, sino por revelar secretos, por decir que los líderes religiosos adoraban a un falso Dios, por declarar que su padre no era el del templo, por mostrar que no necesitabas un sacerdote para hablar con Dios, porque Él ya estaba en ti. Ese fue el verdadero escándalo, y ese sigue siendo el mayor peligro para los sistemas de control espiritual. Que tú despiertes, que te des cuenta de que no eres un pecador por naturaleza, sino un ser divino que ha olvidado su origen. Y Cristo vino a recordártelo, aunque eso le costara la vida. Mauro Biglino encontró en los textos hebreos que Yahvé necesitaba gloria, olor grato de sacrificios y hasta comida. ¿Acaso el creador del universo tendría necesidades físicas? Claramente, ese ser no es el Dios que Jesús adoraba. El verdadero Padre no necesita nada. Es plenitud, es totalidad. Yahvé se presenta con celos, ira, venganza. El Padre de Jesús, en cambio, es compasión, ternura y perdón. Dos entidades opuestas, dos formas distintas de entender la divinidad. ¿Y tú? Estás ante la elección más importante: seguir adorando al Dios del miedo o conectarte con el Dios que vive en tu interior y que solo te pide que despiertes. En la cruz, Jesús no clama a Yahvé, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa frase final confirma su conexión con un ser completamente diferente. No llama a un Dios de espadas ni de fuego. Llama al amor, a la fuente, al Dios de la vida, no al Dios de la muerte. Ese acto final fue una entrega absoluta, no al Dios de los antiguos textos, sino al Padre que Él vino a revelar. Y tú, que escuchas estas palabras, también puedes hacer esa entrega. Basta con mirar dentro. Basta con soltar el miedo, porque ahí, en tu centro, habita el mismo Padre. Los antiguos sabios sabían que había un Dios secreto, uno que no tenía nombre, que no podía ser contenido por palabras. En los textos esotéricos se le llama el innombrable, el inefable. Jesús hablaba de él, no necesitaba nombrarlo, solo vivirlo. Cada sanación, cada parábola, cada acto de amor era una manifestación de ese Padre oculto. Por eso sus palabras siguen vivas, porque no pertenecen a este mundo. No nacieron de un libro, sino del Espíritu. Y tú, si has llegado hasta aquí, estás recordando algo profundo, algo que tu alma siempre supo, que el verdadero Dios nunca fue Yahvé, fue amor puro. Si hoy estás cuestionando lo que te enseñaron desde niño, no estás blasfemando, estás despertando. Jesús nunca pidió que siguieras dogmas, pidió que buscaras la verdad, incluso si esa verdad te hacía tropezar con tus creencias más arraigadas. El verdadero Padre que Él reveló no necesita sumisión, sino conciencia. No pide rituales, sino presencia. No exige miedo, sino amor. Ese Padre no está en los libros, está en tu respiración, en tu corazón, en tu silencio. Y ahora que lo sabes, ya no hay vuelta atrás. La semilla ha sido plantada, y si la riegas con verdad, pronto verás florecer el reino dentro de ti. En muchos pasajes Jesús dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Con estas palabras invitaba a los que podían ver más allá del velo, a los que estaban listos para escuchar con el alma, no con la mente condicionada.
Jesús sabía que su mensaje no era para todos. Algunos aún estaban ligados al viejo Dios de la ley y del castigo. Pero tú, si estás aquí, es porque ya puedes oír. Estás empezando a ver que la fe verdadera no tiene miedo, no busca venganza divina. Busca comunión con la fuente original, con el verdadero Padre que no castiga, sino que espera con paciencia tu despertar. El Salmo 137 dice: «Feliz el que agarre a tus niños y los estrelle contra las rocas». ¿Puede un texto así provenir del verdadero Dios? ¿De un Padre de amor? La respuesta es evidente. Yahvé era un Dios tribal, violento, sediento de sangre, de obediencia y control. Jesús, en cambio, nunca actuó con violencia, no apedreó a la adúltera, no maldijo a los pecadores. Todo en su conducta revela que adoraba a otro Dios, uno que no necesitaba leyes crueles para mantener el orden, porque el verdadero orden viene desde el alma despierta. Y esa alma, cuando se conecta con el amor, no necesita ser controlada. Jesús decía: «El árbol se conoce por sus frutos». Si aplicas esa lógica al Dios del Antiguo Testamento, ¿qué frutos ves? Guerras, esclavitud, sacrificios de animales, miedo, exclusión. Ahora piensa en el Dios del que hablaba Jesús: amor, sanación, perdón, inclusión, liberación. Los frutos son distintos, por tanto, los árboles también lo son. Uno genera temor, el otro genera vida. Jesús estaba señalando una transición espiritual, de un Dios que esclaviza a un Padre que libera, y tú estás cruzando ese puente. Estás saliendo de la religiosidad vacía hacia la conexión viva con lo divino. Y ese cambio interno es el verdadero milagro. Los evangelios apócrifos fueron ocultados porque revelaban secretos que empoderaban al individuo. En ellos, Jesús no dice que solo Él es el Hijo de Dios, sino que todos pueden llegar a serlo cuando despiertan. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, dice: «Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente». Esa frase sola puede liberar a millones. No necesitas un mediador. No necesitas templos ni jerarquías. El Padre está vivo en ti. Pero para descubrirlo, debes atreverte a dejar atrás al falso Dios que se alimenta del miedo, el mismo al que Jesús desafió. En Juan 5:37, Jesús dice: «Jamás habéis oído su voz, ni visto su aspecto». ¿A quién se refería? A su Padre. Esto confirma que no hablaba del Dios del Antiguo Testamento, pues a Yahvé muchos afirmaban haberlo oído y visto. Entonces, Jesús habla de otro, de uno invisible, inmutable, amoroso, un Dios que nunca se mostró con fuego o truenos, porque no necesita intimidar para hacerse presente. El Padre de Jesús se manifiesta en el silencio del alma, en la compasión genuina, en el amor sin condiciones. Y si tú lo buscas ahí, lo encontrarás. Pero no lo busques en el miedo, porque no habita en él. Muchos textos antiguos fueron manipulados. La Iglesia, al institucionalizar el mensaje de Jesús, mezcló sus palabras con doctrinas romanas. Insertó conceptos como pecado original, infierno eterno y culpa heredada. Nada de eso estaba en el mensaje puro de Cristo. Jesús no hablaba de pecado, hablaba de olvido. No hablaba de infierno, hablaba de ceguera espiritual. No hablaba de castigo, hablaba de despertar. Y ahora que tú conoces esta verdad, tienes una responsabilidad. Puedes seguir el camino del miedo que te enseñaron, o atreverte a buscar al Padre de Jesús, ese que no condena, ese que solo quiere que recuerdes quién eres. El Evangelio de la verdad dice: el olvido no ha venido del Padre. Esta línea poderosa nos revela que todo el sufrimiento humano nace del olvido de lo divino. Jesús no vino a enseñarte religión, vino a devolverte la memoria espiritual.
a que recuerdes que no eres una criatura caída, sino una chispa del mismo fuego eterno. Yahvé te dice que obedezcas. Jesús te dice que recuerdes. Yahvé te juzga. Jesús te perdona. Yahvé te amenaza. Jesús te abraza. Elige ahora a quién seguir, porque tu alma, aunque lo haya olvidado, reconoce la voz del verdadero Padre, y esa voz está llamando desde dentro de ti. En Marcos 12, 29, Jesús recita el Shema Israel, pero luego añade algo radical: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aquí empieza la revolución, porque mientras Yahvé exigía rituales, Jesús reduce todo a una sola cosa: amor. Ningún sacrificio, ninguna ley mosaica, solo amor. Y al hacerlo, dejó claro que su Dios no era legalista, era vibración pura de compasión. El verdadero Padre no se agrada con sangre ni con normas, se agrada cuando vives desde el corazón. Por eso Jesús fue tan peligroso, porque trajo la espiritualidad sin religión. El Dios de Jesús no tiene nombre porque no necesita uno. Yahvé exigía ser llamado Yo soy el que soy, un juego de identidad impositiva. El verdadero Dios no tiene ego, no necesita ser nombrado ni adorado, solo necesita ser vivido. Jesús hablaba de él con palabras suaves: Padre, Abba, fuente, reino. Y tú, si pronuncias esas palabras desde el alma, estás más cerca de él que con 1000 rezos repetidos. El Padre de Jesús no está en los cielos lejanos, está en tu aliento, está en tu mirada cuando amas, está en tu silencio cuando perdonas. Ese es el Dios que fuiste creado para recordar. Muchos se aferran a Yahvé por tradición, por miedo o por costumbre. Pero lo cierto es que el Dios que necesita temor para ser obedecido no es digno de ser llamado Padre. Jesús nunca te pidió que temieras, siempre te pidió que confiaras, que amaras incluso a quienes te hacían daño, que perdonaras 70 veces 7. ¿Crees que un Dios de guerra pudo inspirar ese mensaje? Claro que no. El verdadero Padre que hablaba por boca de Jesús no busca sometidos, busca hijos conscientes. Y tú, que estás entendiendo esto, estás volviendo a casa, no a una religión, a tu origen. Los que controlan las religiones siempre temieron que tú encontraras al verdadero Dios. Por eso, distorsionaron las palabras de Jesús, ocultaron los evangelios gnósticos y quemaron libros enteros durante siglos. Porque si descubres que el Padre está en ti, ya no necesitas intermediarios, ya no te manipulan con miedo, ya no controlan tu culpa. El verdadero Padre que Jesús reveló nunca se enoja, no es celoso, no es violento, es plenitud, es silencio amoroso. Y cuando tú lo recuerdas, tu vida cambia, porque ya no sigues un sistema, sigues tu alma. Y eso es lo que viniste a hacer aquí: despertar, recordar y volver a ser uno con la fuente. Jesús decía: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa frase no es teórica, es espiritual. La verdad no es una idea, es una experiencia interna. Cuando reconoces que no necesitas temer a Dios, te liberas. Cuando entiendes que el Padre de Jesús es amor, te sanas. Cuando ves que Yahvé era solo una figura limitada, dejas de rendirle culto al miedo. Empiezas a caminar hacia la luz. Y ese camino es solitario al principio, porque muchos aún viven dormidos. Pero si tú has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya despertó, y el resto del camino te está esperando con los brazos abiertos. El Cristo no es un nombre, es una frecuencia. Es la conciencia que une a todos con el verdadero Padre. Jesús encarnó esa frecuencia, pero nunca quiso ser adorado. Quería que siguieras su ejemplo, que también tú te conviertas en Cristo vivo,
No necesitas pertenecer a una religión para hacerlo. Solo necesitas recordar quién eres. Yahvé te dice que eres siervo. Jesús te dice que eres hijo. Yahvé te da leyes. Jesús te da libertad. Yahvé impone. Jesús inspira. Esa diferencia es abismal. ¿Y tú, que estás comprendiendo esto? Estás activando esa chispa que había estado dormida por tanto tiempo. Estás regresando al origen. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: Yo soy la luz que está sobre todos. Yo soy el todo. El todo ha salido de mí, y el todo ha vuelto a mí. No habla como un profeta de Yahvé. Habla como un canal de la conciencia suprema. Habla desde la unidad, desde la fuente. Eso es lo que tú también puedes alcanzar. No se trata de rezos vacíos ni de cumplir normas impuestas. Se trata de encender tu alma. Y cuando lo haces, te das cuenta de que el verdadero Dios nunca estuvo fuera. Siempre estuvo contigo, esperando que lo mires con los ojos del Espíritu, no con los ojos del miedo. La Iglesia institucionalizó a Jesús, pero jamás pudo encerrar su mensaje. Lo convirtieron en símbolo de obediencia, cuando en realidad fue el mayor rebelde espiritual de la historia. No vino a reforzar el viejo sistema, sino a romperlo desde adentro. Vino a liberarte del Yahvé del Antiguo Testamento, de ese Dios celoso y controlador. Vino a mostrarte al Padre de la Luz. Y tú, al escucharlo desde tu interior, puedes reconocerlo. Ya no necesitas que nadie te diga quién es Dios, porque tú lo sientes, lo conoces en lo profundo. Y cuando actúas desde esa verdad, estás viviendo el mismo mensaje que Jesús encarnó. Ahora comprendes por qué Jesús fue crucificado. No fue por hacer milagros ni por predicar amor. Fue por exponer la mentira. Por decir que el verdadero Padre no estaba en el templo, ni en la ley de Moisés, ni en los sacrificios. Fue por denunciar que los líderes adoraban a un Dios falso. Jesús les dijo: «Sois de vuestro padre el diablo». Esa frase no fue simbólica, fue literal. Él sabía quién gobernaba en ese sistema religioso, y por eso lo eliminaron, porque reveló el código. Y hoy tú estás recibiendo ese mismo código, pero esta vez nadie puede callarlo, porque vive en ti. Muchos buscarán desacreditar este mensaje, dirán que es herejía, que es peligroso, que no es bíblico, pero la verdad no necesita aprobación, solo necesita ser sentida. Cuando tú te conectas con el Dios del amor, sabes que no puedes volver atrás. Porque el alma que ha tocado la fuente ya no se conforma con ídolos de piedra, ya no teme al castigo, ya no repite dogmas vacíos. Vive desde el Espíritu, desde la autenticidad, desde el fuego sagrado que Cristo vino a encender. Y si lo estás sintiendo ahora, entonces ya nadie podrá quitarte lo que has recordado. Has vuelto al Padre, al verdadero. Este mensaje no es contra la fe, es a favor de la verdad. Es para que dejes de vivir con miedo al infierno y empieces a vivir desde el cielo que ya habita en ti. Es para que dejes de ver a Dios como un juez y lo abraces como una presencia eterna que nunca se fue. Es para que como Jesús digas: «Yo y el Padre somos uno». No por soberbia, sino por certeza, porque la chispa divina vive en ti, y tu único trabajo es dejar que brille. Ya no estás perdido, ya no eres esclavo, eres libre, porque conociste al verdadero Padre. Cuando abras los ojos cada mañana, recuerda que no estás solo. El mismo Dios que habitaba en Jesús habita en ti. No necesita títulos, templos ni sacrificios, solo necesita que lo reconozcas, que vivas desde el amor, no desde el temor, que seas tú mismo el templo viviente de la presencia. No temas cuestionar lo que te enseñaron. El verdadero Dios no castiga a quienes preguntan,
Abraza a los que buscan, sostiene a los que dudan y guía a los que se atreven a mirar más allá de lo establecido, porque el despertar comienza donde termina el miedo, y tú ya estás caminando por ese sendero sagrado. La Biblia no hablaba de Dios, hablaba de Yahvé, un ser con rostro humano, con defectos, con ira. Jesús vino a corregir esa imagen, a mostrarte que el verdadero Padre no necesita sangre, sino conciencia. No busca dominio, busca unidad. No exige sumisión, busca conexión. Y si estás aquí, no es casualidad. Has sido llamado, has sido tocado por la verdad. Y ya no puedes cerrarle la puerta. No importa cuántas veces te caigas, el Padre sigue ahí. No importa cuántas dudas tengas, el amor te sostiene. Porque el mensaje de Jesús no fue religión, fue despertar. Y ese despertar ahora es tuyo. Ahora ya lo sabes. El verdadero Padre de Jesús no fue Yahvé. Fue la fuente eterna de amor que habita en todo y en todos. El Dios que no exige, que no castiga, que no tiene nombre, pero cuya presencia se siente cuando actúas desde la verdad. Has recorrido un camino de revelación profunda. Has soltado las cadenas del miedo. Has cruzado el velo. Y aunque el mundo no entienda, tú ya no necesitas explicaciones, porque lo has sentido, lo has recordado. El verdadero Padre está vivo en ti. Cuídalo, escúchalo, honra su luz viviendo en coherencia. Y entonces, como Jesús, podrás decir: yo y el Padre somos uno.